Su pasado, antes un secreto bien guardado, fue cruelmente tergiversado y expuesto. Fuentes anónimas revelan que el historial financiero de la nueva empleada es cuestionable, con deudas colosales dejadas por un esposo irresponsable. Las palabras apuñalaron a Elizabeth como cuchillos. Mientras el mundo que acababa de empezar a reconstruir se desmoronaba de nuevo, sintió las miradas lastimeras y prejuiciosas, y los chismes de la oficina, antes fáciles de ignorar, ahora la obligaban a revivir el infierno de su viudez. La humillación era insoportable. Sus ojos, antes brillantes, ahora volvían a albergar la sombra del agotamiento y el dolor. Pero el colmo de la crueldad de Serafina llegó con un impactante artículo publicado en un importante tabloide que atacaba a Frederick en su punto más vulnerable: la memoria de Clara. El artículo distorsionaba descaradamente los hechos, poniendo en duda la muerte de Clara e insinuando que podría no haber sido tan natural como parecía, vinculándola perversamente con el escándalo que rodeaba al difunto esposo de Elizabeth y sugiriendo una oscura conexión entre los dos viudos. Tragedias. El artículo retrataba a Frederick y Elizabeth como almas gemelas en el dolor, con profundos secretos. Cuando Frederick vio el titular, su rostro se contorsionó con una furia fría. Sus ojos, normalmente serenos, asaltaron el dolor de Clara, que él había protegido con tanto esmero, pero que estaba siendo profanado. «Esto es un ataque personal», le gruñó a su jefe de seguridad, con los puños apretados. Sabía que solo alguien de dentro de la empresa, con acceso a información sensible y un profundo conocimiento de su pasado, podría haberlo orquestado. Mientras tanto, Elizabeth se sentía cada vez más aislada. Las sonrisas forzadas de sus compañeros, los murmullos apagados al pasar, la sensación de ser constantemente vigilada, la hacían desear desaparecer. Una mañana, sentada en su escritorio intentando concentrarse en las hojas de cálculo, las palabras del artículo danzaron en su colosal deuda oportunista. Una lágrima resbaló por su mejilla. Frederick, furioso, inició una rigurosa y discreta investigación interna. Movilizó a su equipo de seguridad y a los mejores analistas de datos. Las pruebas, meticulosamente disfrazadas por Serafina mediante correos electrónicos anónimos y accesos ocultos a datos, empezaron a apuntar a sus patrones de acceso a archivos confidenciales de RR. HH, uso de ordenadores de la empresa fuera del horario laboral y rastros de IP que conducían a una agencia de publicidad vinculada a Serafina. La red se cerraba. El clímax llegó una tarde en la imponente oficina de Frederick, mientras el atardecer de Boston teñía el cielo de naranja y púrpura. Frederick citó a Serafina para una reunión urgente. Elizabeth, sin saber el motivo exacto, también fue invitada a estar presente. Un escalofrío le recorrió la espalda. Serafina entró en la sala con su arrogancia habitual, una sonrisa segura en el rostro. «Frederick, ¿a qué debo el honor?», preguntó, ignorando a Elizabeth. Frederick no sonrió. Su voz era fría, cortante como el hielo. «Serafina, siéntate. Tengo algunas preguntas sobre las recientes filtraciones de información y los artículos difamatorios en la prensa». La sonrisa de Serafina vaciló. Intentó recuperarse. «No sé de qué estás hablando, Frederick. Soy tu nuevo ejecutivo de marketing, no un investigador de la prensa sensacionalista». «No te hagas la tonta, Serafina», continuó Frederick, su voz ganando fuerza, un tono que Elizabeth nunca le había oído. «Nuestro equipo de seguridad rastreó el acceso, los patrones de inicio de sesión, las IP, la información que solo alguien con tu nivel de acceso y conocimiento personal podría haber tenido. El artículo sobre Clara era de baja calidad, Serafina. Despreciablemente de baja calidad». Tiró una copia del artículo sobre la mesa. El papel temblaba ligeramente en su mano. El rostro de Serafina palideció. Parecía que se le iba la sangre. Intentó discutir, balbucear excusas, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Frederick, con Elizabeth a su lado en estado de shock, la acorraló con cada prueba, cada rastro de su manipulación. ¿Por qué, Serafina? ¿Por qué harías esto? ¿Destruir la reputación de una mujer inocente? ¿Profanar la memoria de mi esposa sin salida? Serafina se derrumbó. Empezaron a brotar lágrimas, no de remordimiento, sino de frustración y rabia,
«Porque te amo, Frederick», gritó, con la voz desgarrada por la emoción. «Siempre te he amado, incluso cuando Clara vivía. Pensé que después de su muerte tendríamos una oportunidad. Y entonces la trajiste aquí». Sus ojos enrojecidos se volvieron hacia Elizabeth, llenos de odio y desprecio. Solo intentaba protegerte de alguien como ella. ¿Con ese pasado turbio? Esa viuda arruinada que solo quería tu dinero. No te merece. No merece a Antonio. Soy la mujer que debería estar a tu lado, Federico. La revelación conmocionó a todos en la sala. Elizabeth sintió un escalofrío. No se trataba de un simple rival. Era una obsesión. La manipulación, el odio disfrazado de preocupación, la fijación enfermiza con Frederick. Todo era terriblemente claro. Frederick estaba furioso. Su voz temblaba de indignación. «Estás despedida, Serafina. Inmediatamente. Sal de mi empresa. Y si alguna vez veo tu nombre vinculado a otro artículo difamatorio, juro que usaré todos los recursos a mi alcance para asegurarme de que nunca más trabajes en esta industria». Serafina, con su carrera y reputación arruinadas, fue escoltada fuera de la sala. Sus sollozos histéricos resonaban por los pasillos. Ese día marcó un punto de inflexión definitivo. La atmósfera en Pittenger Tech, antes cargada de chismes y desconfianza, se purificó. La confrontación final, la explosión emocional de Serafina, la furia justificada de Frederick y la conmoción de Elizabeth crearon un clímax dramático que despejó el camino. La confianza entre Frederick y Elizabeth, antes cuestionada, ahora estaba consolidada e inquebrantable. Habían enfrentado la tormenta juntos, y el vínculo entre ellos era más fuerte que nunca. Con la sombra de Serafina Vance finalmente disipada, Pittenger Tech pudo respirar aliviado. Una exhalación colectiva pareció extenderse por los pasillos de cristal y acero del rascacielos de Boston. El aire en la oficina, antes cargado de susurros y miradas furtivas, ahora era más ligero. Equipos más productivos trabajaban con energía renovada, libres de la tensión que la presencia manipuladora de Serafina había impuesto. Y para Frederick y Elizabeth, esa tormenta, por dolorosa que hubiera sido, se convirtió en un catalizador inesperado. El escándalo que había amenazado con destruirlos terminó forjando un vínculo inquebrantable de confianza y lealtad entre ambos. Frederick, tras presenciar la injusticia con la que Elizabeth había sido juzgada y el infierno que había revivido debido a las mentiras de Serafina, actuó con rapidez y decisión. Utilizó toda su influencia y los canales de comunicación de la empresa para limpiar su nombre. Emitió un comunicado de prensa oficial exponiendo el sabotaje de Serafina y reafirmando públicamente el impecable historial y la profesionalidad ejemplar de Elizabeth. La respuesta de los medios fue mayoritariamente positiva, y muchos elogiaron la transparencia de Frederick y la integridad de Elizabeth. A partir de ese día, la relación entre Frederick y Elizabeth floreció abiertamente, sin miedo ni vacilación. Ahora eran prácticamente inseparables. Sus almuerzos compartidos en la cafetería de la empresa se convirtieron en un ritual diario, con conversaciones que trascendían los asuntos laborales y abordaban la vida, sus hijos y las pequeñas alegrías cotidianas. Frederick a menudo la buscaba en su oficina con el pretexto de hablar de informes urgentes, pero en realidad simplemente ansiaba la ligereza y la alegría que Elizabeth le aportaba. «Elizabeth, ¿tienes un minuto para ese informe del proyecto Alfa?», le preguntaba con los ojos brillantes y una sonrisa apenas contenida. Ella sabía que el informe era solo un pretexto. «Por supuesto». «Frederick pasa», respondía ella con una sonrisa aún más amplia. Día a día construían algo nuevo y hermoso, una relación que era un delicado mosaico de dolor compartido, respeto mutuo y una atracción creciente que se volvía imposible de ignorar. Los domingos, antes pasados en rutinas solitarias, se convirtieron en rituales familiares sagrados en Boston Common, uno de sus retiros favoritos. Anthony y Esther, ahora inseparables, soñaban con fantásticas aventuras que corrían juntos, con los rizos rubios de él y los rojos de ella meciéndose al viento, convirtiendo un banco del parque en un cohete o un parterre en una misteriosa jungla. «Cuidado con los dinosaurios, Anthony». Esther lloraba, escondida tras un árbol,
con los ojos abiertos de par en par por un miedo juguetón. Anthony reía, corriendo a rescatarla. «Ya voy, Esther. Capitán espacial al rescate». Frederick y Elizabeth observaban desde lejos, sentados en una manta a cuadros bajo un viejo roble, rozándose las manos de vez en cuando. Una calidez silenciosa se extendía entre ellos como una promesa susurrada. Era un consuelo silencioso, la certeza de que habían encontrado un refugio seguro el uno en el otro. «Se llevan tan bien, ¿verdad?», Elizabeth susurró, con una sonrisa genuina iluminando su rostro, su mirada fija con ternura en los niños. «A veces parece que se conocen desde siempre». Frederick asintió, con una suave sonrisa en los labios, mientras observaba la alegría de su hijo. «Es como si estuvieran destinados a conocerse». Anthony no ha parado de hablar de Esther desde el día de la serie. El otro día me preguntó si iba a convertirse en su hermana. Elizabeth rió en voz baja, como música para los oídos de Frederick. Su corazón rebosaba de una alegría que creía no volver a sentir, una sensación de plenitud que irradiaba desde dentro. Por la noche, después de que los niños se durmieran en sus habitaciones, ya fuera en casa de Frederick o en el ahora más cálido y acogedor apartamento de Elizabeth, compartían largas e íntimas conversaciones. Sentados juntos en el sofá con una taza de té caliente o una copa de vino suave, se abrían el uno al otro como nunca antes. Compartían sus sueños más profundos. El deseo de Frederick de expandir Pittenger Tech para impactar más vidas. El sueño de Elizabeth de algún día abrir un centro de apoyo para madres solteras. Compartían sus miedos más ocultos. El miedo de Frederick a fracasar como padre, la carga de responsabilidad de Elizabeth y las cicatrices de su pasado. Y compartían la esperanza de un futuro juntos, que antes inimaginable, ahora parecía real y al alcance. Frederick habló sobre los desafíos de ser CEO, la implacable presión del mercado, la soledad que conlleva estar en la cima de un imperio tan vasto. «A veces siento que llevo el peso del mundo sobre mis hombros, Elizabeth», confesó una noche con la mirada fija en la chimenea parpadeante, su voz apenas por encima de un susurro. «Es difícil encontrar a alguien que entienda la presión, que no solo vea al CEO Frederick Pittenger, sino que me vea a mí. Solo a Frederick, un hombre con inseguridades y dudas». Elizabeth, conmovida por una ternura que la sorprendió incluso a ella misma, tomó su mano y entrelazó sus dedos con los de él. Su toque fue una bomba. «Lo entiendo, Frederick. La soledad puede ser devastadora, incluso cuando estás rodeado de gente. Me sentí así durante mucho tiempo, perdido en un mar de deudas y juicios, sin nadie que realmente escuchara, sin un lugar seguro donde anclarme. Pero ahora no estás solo». Sus miradas se encontraron y un profundo entendimiento surgió entre ellos. Aprendieron que sus penas, aunque de distinta naturaleza y causa, los habían moldeado de forma similar, enseñándoles a valorar la vida, la resiliencia del espíritu humano y, sobre todo, la auténtica conexión humana. Frederick se enamoró profundamente de la fuerza serena de Elizabeth, su inquebrantable resiliencia ante las dificultades, su dignidad innata y su amor feroz e incondicional por Esther. Vio su alma gentil pero poderosa, la mujer que, a pesar de todo, aún albergaba bondad y fe en su corazón. Elizabeth, a su vez, admiraba la integridad inquebrantable de Frederick, su capacidad para ser un líder excepcional en el trabajo y un padre amoroso y presente para Anthony. La dulzura de su alma, revelada en pequeños gestos y profundas conversaciones nocturnas, derribó cualquier barrera que la riqueza o la fama pudieran haber erigido. La vio por quien realmente era, con cicatrices, historia y todo, no por su pasado ni su cuenta bancaria. El amor que floreció entre ellos no reemplazó lo que habían perdido. No fue un intento de llenar vacíos ni borrar recuerdos dolorosos. Era una nueva base, sólida y auténtica, construida sobre la empatía, el respeto mutuo y una alegría inesperada nacida de la risa contagiosa de Antonio y Esther. Los niños eran el puente, el pegamento que unía sus vidas, testigos silenciosos de un amor que resurgió de las cenizas del dolor. Eran la prueba viviente de que la felicidad se podía redescubrir y de que la verdadera riqueza no se encontraba en las posesiones, sino en la capacidad de amar y ser amado, de crear una nueva familia, un nuevo futuro juntos.
La vida, de repente, parecía llena de infinitas posibilidades. Los meses se esfumaron como arena entre los dedos, pero cada día que pasaba solo profundizaba los lazos que unían a Federico, Isabel, Antonio y Esther. La vida, antes una serie de dificultades y pérdidas, se había transformado en una sinfonía de risas y cariño. Suaves melodías llenaban cada rincón. La casa de Federico, antes silenciosa y marcada por el dolor y la ausencia de Clara, ahora resonaba con la energía vibrante de 2 niños y la innegable calidez de una familia en formación. La risa de Antonio y Esther resonaba por las habitaciones, mezclándose con los pasos apresurados de Isabel y el murmullo de la voz de Federico durante sus reuniones. El aroma matutino del café recién hecho y el aroma de las cenas caseras por la noche reemplazaron la melancolía que antes persistía. Isabel había florecido de una manera que nadie podría haber imaginado. Su nuevo trabajo en Pittenger Tech, donde destacaba por su dedicación e inteligencia y el apoyo incondicional de Frederick, le había devuelto la vitalidad que la viudez le había robado. Sus ojos, antes cansados, ahora brillaban con luz propia, y su sonrisa, antes tímida, era ahora un rasgo permanente en su rostro. Se sentía libre de las ataduras del pasado, lista para abrazar el futuro. Frederick, a su vez, sentía una paz que no había experimentado desde la muerte de Clara. La presencia de Elizabeth y Esther en su vida era como un bálsamo que sanaba heridas que creía que nunca sanarían. El escenario para la culminación de su viaje de sanación y amor fue un picnic un soleado sábado de verano en el pintoresco parque de Beacon Hill, uno de los lugares favoritos de Anthony y Esther. Frederick lo había planeado todo con una ternura que derritió el corazón de Elizabeth. Una cesta de mimbre forrada con un mantel a cuadros, sándwiches artesanales, fruta fresca y, por supuesto, zumo para los niños y un buen vino para los adultos. Antonio y Esther corrían descalzos por el exuberante césped verde. Sus risas impregnaban el aire, convirtiendo el parque en su propio reino de aventuras. Antonio, con su sombrero ladeado, y Esther, con sus rizos rojos danzando al viento, perseguían mariposas imaginarias y se revolcaban en el césped sin rumbo. Elizabeth y Federico los observaban desde una manta, tendidos bajo el cielo abierto, con las manos entrelazadas en un gesto natural de cariño. Su felicidad era palpable, un aura de satisfacción los rodeaba. «Son increíbles juntos», murmuró Isabel con voz suave, la mirada fija en los niños. «Nunca imaginé que Esther pudiera volver a ser tan feliz. Tú y Antonio trajeron tanta luz a nuestras vidas». Federico le apretó la mano. «Tú también, Isabel. Tanta luz. Más de la que jamás creí posible. Mi hogar, mi vida, estaban incompletos, vacíos. Llenaste un espacio que ni siquiera sabía que aún existía». La miró, sus ojos azules llenos de profunda emoción. «No sabía cuánto te necesitaba». El sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, y una atmósfera de calma los rodeó. Anthony y Esther, agotados de jugar, se acercaron y se sentaron entre Frederick y Elizabeth para compartir el último trozo de un sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada mientras los niños se repartían la merienda. Un momento de silencio reinó, y entonces Anthony se levantó, con los ojos brillantes por una idea cuidadosamente planteada por Frederick. En sus pequeñas manos sostenía una caja de cereal unicornio mágico, nueva y sin abrir. Se la entregó a Frederick, quien la tomó con una sonrisa tierna, ya conociendo el guión. «Papá», empezó Anthony, con voz seria y adorablemente firme. «Esther y yo queremos que tú y mamá coman este cereal juntos. Es el cereal que nos unió, ¿recuerdas? El comienzo de nuestra familia». Miró a Frederick y luego a Elizabeth, con una sonrisa desdentada en el rostro. Esther, a su lado, asintió con entusiasmo, con los ojos muy abiertos por la anticipación. Frederick miró a Elizabeth. Sus ojos ya estaban llenos de lágrimas, brillando bajo la luz del sol que se desvanecía. Ese cereal, antaño símbolo de humillación y necesidad, había regresado como símbolo de amor y esperanza. Una emoción abrumadora se apoderó de ella. Frederick se arrodilló sobre la suave hierba, sosteniendo aún la caja de cereal en una mano. Con la otra,
Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo azul. A Elizabeth le dio un vuelco el corazón y se le cortó la respiración. Abrió la caja para revelar un anillo de diamantes que brillaba a la luz del atardecer. Elizabeth, comenzó, con voz emotiva pero firme, con los ojos fijos en los de ella, ahora inundados de lágrimas. Cuando Anthony, en su pura inocencia, me pidió que comprara ese cereal para Esther, no tenía ni idea de que estaba comprando mucho más que eso sin saberlo. Estaba comprando una segunda oportunidad para mi corazón, una nueva familia, un amor que nunca pensé que volvería a sentir. Tú y los niños llenaron un vacío que ni siquiera sabía que aún tenía dentro. Trajiste color, risas, esperanza, devolviste la vida a mi vida, y por eso te estaré eternamente agradecida. Le tomó la mano, su toque suave. ¿Construirás una nueva historia conmigo? Una historia que comience aquí, en este parque, con nuestros hijos como testigos. Elizabeth Groom, ¿quieres ser mi esposa? ¿Serás la mamá de Anthony? ¿Igual que lo eres de Esther? Elizabeth no pudo contener las lágrimas. Corrieron por sus mejillas, mezcladas con una risa ahogada de pura alegría. Asintió vigorosamente, una y otra vez, incapaz de hablar. El nudo en su garganta ahora era de alegría, no de vergüenza. Sí, susurró finalmente, con la voz entrecortada pero llena de convicción. Sí, Frederick. Por supuesto que quiero ser tu esposa y la mamá de Anthony. Frederick le puso el anillo en el dedo y su brillo pareció rivalizar con el atardecer. Se puso de pie y la abrazó con fuerza, lleno de promesas. Elizabeth lo abrazó con fuerza, sintiendo la seguridad y el amor que irradiaba. Anthony y Esther, observando la escena con ojos brillantes, corrieron a unirse al abrazo, formando una alegre maraña de 4 corazones latiendo al unísono. El picnic se convirtió en una celebración íntima de la unión entre 2 almas y sus familias. El cereal mágico del unicornio, antaño símbolo de necesidad y vergüenza, se había convertido en el emblema de un comienzo inesperado, de un amor que resultó verdadero. La riqueza no reside en las posesiones, ni en una vida sin problemas, sino en la conexión humana genuina y el coraje para empezar de cero. Federico e Isabel, con Antonio y Esther a su lado, fueron la prueba viviente de que la vida, incluso después de las mayores pérdidas y el dolor más profundo, siempre guarda sorpresas mágicas. Un amor que florece en los lugares más inesperados, convirtiendo las lágrimas en sonrisas y los sueños en realidad. Queremos saber qué opinas de esta hermosa historia de amor. Cuéntanos qué te pareció este emotivo y sorprendente viaje. Comparte tu nombre, desde dónde la ves y danos una calificación del 0 al 10 si te gustó la historia. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte las increíbles historias que están por venir. Hasta la próxima.